Bienvenidos a Pseudobiblia. Si aprecian las historias sonoras, consideren dejar un like y suscribirse al canal para no perderse nuestros lanzamientos semanales. Ahora, Pseudobiblia presenta El Río Negro. Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son fruto de la imaginación del autor o usados de manera ficticia. Cualquier referencia a personas, eventos o lugares reales, existentes o que hayan existido, es puramente casual. Buena escucha. El Río Negro, una novela escrita por Vittorio Vetusti. Capítulo primero. El viento sopló cortante desde el Tigris, trayendo consigo el olor familiar a barro, pescado y algo más sutil el aroma metálico de sangre derramada no lejos de sus orillas. Apretando la capa de lana tosca alrededor de mis hombros, concluí mi ronda de guardia a lo largo del perímetro occidental del campamento. 4 horas de vigilia, escrutando la oscuridad impenetrable de la llanura mesopotámica, aguzando el oído para captar movimientos sospechosos en el susurro de los juncos. Pero los persas no se movieron, no todavía. La luna, una fina hoz plateada, apenas iluminaba el terreno yermo entre nuestro campamento y el curso de agua. Bajo esa luz espectral, incluso las figuras familiares de mis compañeros parecían sombras provenientes del otro mundo. Suspiré, sintiendo el peso de mis 42 años grabando sobre mis hombros como nunca antes. Entregué la lanza a mi sustituto, un joven arcadio de rostro pálido y ojos hundidos por el cansancio. Tenía el nombre de un héroe telamonio, pero no su estatura ni su coraje, al menos no todavía. La guerra o lo hará crecer o lo matará, pensé. Nada que señalar, dije mecánicamente, solo el río y el viento. Él asintió sin hablar, tomando la lanza con manos que noté temblaban ligeramente. Un joven en su primera campaña, lejos de las montañas de Arcadia. Pude leer en sus ojos la misma inquietud que atenazaba a todos nosotros desde que supimos de la muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa. La victoria transformada en cenizas entre nuestras manos. La certeza del oro prometido evaporada como rocío al sol. Y ahora esta tregua incierta, esta espera enervante mientras Tisafernes, el sátrapa persa, tejía sus tramas alrededor nuestro como una araña paciente. Me dirigí hacia mi tienda, atravesando el campamento silencioso. Las hogueras estaban bajas, brasas rojizas que luchaban contra la oscuridad. Reconocí los diferentes barrios del campamento por su ordenada disposición. Los espartanos en el centro, rígidos y disciplinados incluso en el sueño, con sus lanzas clavadas verticalmente frente a las tiendas como un bosque metálico. Los beocios y los tesalios en los sectores laterales, los primeros con sus escudos pintados con emblemas de toros, los segundos con las características copis curvas apoyadas en la entrada de las tiendas. Mis compañeros atenienses cerca del río, siempre pragmáticos en la elección de posiciones, el agua cercana para abastecimiento y una vía de escape si fuera necesario. 10.000 hombres, 10.000 estadios de caza en tierra extranjera. 10.000 hombres que habían desafiado la voluntad de los dioses sirviendo a un bárbaro contra el legítimo soberano por un puñado de daricos de oro. Mercenarios vendidos, pero también guerreros hoplitas, la mejor infantería del mundo conocido. Hombres que habían detenido el avance persa en Maratón, en Platea, en las Termópilas. Y ahora henos aquí al servicio de un príncipe persa contra su hermano.
La ironía no escapaba a ninguno de nosotros, menos aún a los dioses. Mientras pasaba cerca de la tienda del mantis, el sacerdote adivino que acompañaba la expedición, noté que aún estaba despierto. Un fuego sagrado ardía en un brasero de bronce frente a su tienda, y una llama temblorosa iluminaba su rostro delgado y marcado por el tiempo mientras examinaba algo con atención, quizás las vísceras de un cordero sacrificial, quizás el vuelo de las aves al amanecer, trazando sus recorridos en una tablilla de cera. Me acerqué atraído por el calor y por una inquietud que no lograba definir. ¿Qué leen los dioses para nosotros, Mantis? Pregunté, la voz más baja de lo que pretendía, como si temiera despertar a alguna divinidad adormecida. Él levantó la mirada, sus ojos oscuros como pozos de obsidiana en los que era difícil leer. Su barba cándida, trenzada a la manera cretense, contrastaba con la piel quemada por el sol y las inclemencias de 100 campañas. Calcante, murmuró, como si respondiera a una pregunta que no había formulado. Mi nombre es Calcante, como el adivino que acompañó a los aqueos a Troya. Un nombre pesado de llevar para un humilde servidor de Apolo. ¿Qué leen los dioses para nosotros, Calcante? Repetí, un escalofrío involuntario recorriéndome la espalda al pronunciar ese nombre famoso, asociado a terribles profecías. No buenas señales, Leicon de Atenas, respondió, la boca que se torcía en una mueca amarga. Su voz era sorprendentemente melodiosa para un hombre tan anciano. El hígado estaba manchado de negro en el lado izquierdo. El corazón era pequeño, y en el cielo esta noche Ares brilla con demasiada intensidad, mientras Atenea se esconde tras las nubes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda a pesar de la capa pesada, y un presagio de derrota, de muerte. El mantis arrojó un puñado de resina en el brasero, que se inflamó con un resplandor verdoso. El olor a pino y algo más amargo, quizá mirra, se difundió en el aire. De cambio, seguramente, respondió cauteloso observando las llamas danzar. De castigo, quizás, los dioses están inquietos. Sois ateniense, Leicon, conocéis la historia de Ícaro. Asentí lentamente. Voló demasiado cerca del sol. Y cayó en el mar, completó el mantis. La ibris, el orgullo desmedido, siempre lleva a la caída, y nosotros, Leicon, cuán alto hemos volado. Y cuán cerca del sol. No respondí, pero no fue necesario. Ambos conocíamos la respuesta. Desde el día en que cruzamos el Éufrates, entrando en los dominios del Rey de Reyes, sentí que estábamos cometiendo un acto de ibris, de orgullo arrogante que desafiaba el orden cósmico. Mercenarios griegos que luchaban por un usurpador persa contra su hermano, el legítimo monarca. ¿Cómo podíamos esperar el favor de Zeus o Apolo? Había luchado en muchas batallas. En Atenas, en Esparta, en Tracia, en Egipto. Había matado y arriesgado ser matado, pero nunca había sentido esta sensación de haber ofendido algo fundamental en el orden del mundo. Me despedí del mantis con un gesto de cabeza y proseguí hacia mi tienda. En el camino noté un grupo de figuras que se movían con aire resuelto hacia la salida oriental del campo. Reconocí la figura maciza de Clearco, el espartano de carácter férreo y mirada implacable. Junto a él caminaba Próxeno, el beocio de temperamento más apacible, bajo cuyo mando había servido en esta expedición. También estaban Menón el Tesalio, de rostro astuto y reputación de oportunista, Agias el Arcadio, conocido por su devoción a Artemisa.
Sócrates el aqueo, que nada tenía de su homónimo ateniense salvo la calvicie. Todos nuestros estrategas dirigiéndose hacia la tienda de Tisafernes para un encuentro nocturno. Una sensación de malestar me atenazó el estómago como un puño invisible. ¿Por qué todos juntos? ¿Por qué a esta hora? La luna ya estaba alta, la hora en que normalmente los comandantes descansaban, preparándose para las decisiones del alba. Hubiera querido llamarlos, advertirles, pero ¿de qué? No tenía pruebas, solo un presentimiento oscuro, ese tipo de intuición que en Atenas llamamos daimonion, un susurro divino, el tipo de advertencia que Sócrates el verdadero, el filósofo, decía escuchar siempre. «Que Atenea os proteja», murmuré mientras los vi alejarse, escoltados por un destacamento de jinetes persas con armaduras centelleantes de escamas doradas, las lanzas altas a la luz de la luna. Noté con un nuevo estremecimiento de inquietud que los persas eran demasiados para una simple escolta de honor, al menos 3 por cada griego. Finalmente alcancé mi tienda, donde mi escudo y mi coraza esperaban pacientes, apoyados en un trípode improvisado con tablas de fresno. El escudo, un aspis de madera revestido de bronce, mostraba las señales de la batalla. Abolladuras, arañazos, una mancha oscura que el tiempo no había borrado, sangre persa o griega, ya era imposible decirlo. La coraza, un tórax de cuero reforzado con placas de bronce, también llevaba las señales de una vida pasada combatiendo. Una correa sustituida después de Gospótamos, una placa reparada tras Anfípolis, una serie de pequeñas muescas que contaban la historia de los golpes recibidos y esquivados. 42 años, 23 como hoplita. Había luchado contra espartanos, tebanos, persas, tracios. Había visto hombres morir de 1000 maneras, había matado con la lanza y con la espada, había visto ciudades arder y reyes caer. Había sido herido 5 veces, pero nunca gravemente los dioses me habían perdonado, o quizás simplemente no habían decidido aún qué final reservarme. Nunca, sin embargo, en todos estos años de guerra y sangre, había sentido la inquietud que me atenazaba ahora. Era como si el tártaro mismo hubiera soplado un hálito gélido sobre mi nuca. Me tendí en el jergón de paja cubierto por una piel de cabra sin quitarme el quitón. Estaba demasiado cansado para rezar propiamente, pero antes de cerrar los ojos susurré de todos modos. Zeus, padre de dioses y hombres, protégenos. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa, ilumina nuestro camino. Y tú, Poseidón, señor de ríos y mares, aplaca las aguas que atravesaremos. El sueño me envolvió como un manto pesado, arrastrándome hacia profundidades que no podía imaginar, hacia sueños que no eran solo sueños. Capítulo 2. No supe cuánto tiempo había pasado cuando reabrí los ojos, pero no estaba en mi tienda, no estaba en el campamento. El cielo sobre mí no era el cielo nocturno de Mesopotamia, sino una bóveda baja, color plomo, de la que no filtraba luz solar. Un crepúsculo eterno, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en un momento suspendido entre el día y la noche. Me levanté de golpe, sorprendido de descubrirme completamente armado. Casco corintio calado sobre la frente, coraza ajustada alrededor del torso, grebas que protegían las piernas, escudo ya empuñado en el brazo izquierdo, lanza firme en la derecha. El peso familiar de la armadura debería haberme reconfortado, pero había algo equivocado, diferente. El bronce de mi coraza aparecía opaco, como si la luz se negara a reflejarse en él.
Y mis manos miré con horror mis manos que hacían el asta de la lanza parecían casi transparentes, como si estuvieran perdiendo sustancia lentamente. A mi alrededor una llanura desolada se extendía a donde alcanzaba la vista sin límites visibles. El terreno estaba cubierto de ceniza gris que levantaba pequeños remolinos a mi paso, como si respondiera a mi movimiento. No había árboles, solo algún arbusto reseco, retorcido en formas antinaturales, como presa de una agonía continua. El aire era frío e inmóvil, carente del más mínimo soplo de viento, cargado de un olor a descomposición y azufre que me obligó a respirar por la boca. Esto no es un sueño común, pensé, es algo más, una visión quizá, o un viaje del alma, como aquellos de los que hablaban los seguidores de Orfeo en sus ceremonias secretas en Eleusis. Mi peseche había sido transportada a otro lugar mientras mi cuerpo dormía, y entonces lo vi. El río fluía lento, viscoso, sus aguas tan oscuras que parecían tinta bajo ese cielo sin sol. No era el Tigris de agua color arcilla, no era el Éufrates de orillas verdeantes. Era algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El Aqueronte, susurré, recordando los relatos de Homero, pero no podía ser. El Aqueronte era el río del dolor que fluía en el Hades y yo no estaba muerto, no todavía. El Cosito, entonces, murmuré, pensando en el río del lamento. O quizás el Estigia, el río del odio, sobre el cual incluso los dioses temían jurar. Pero ninguno de estos nombres parecía adaptarse perfectamente a lo que veía. Este era un río sin nombre, o quizás un río que tenía todos los nombres de los cursos de agua infernales. El río Negro, susurré finalmente, y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies, como si hubiera pronunciado un nombre prohibido, un nombre de poder. Adelante. Formad las líneas. La voz atronadora de Clearco me hizo voltear bruscamente. Y lo vi de pie sobre un pequeño terraplén, imponente en su armadura espartana, la capa roja que ondeaba en un viento que yo no podía sentir, un viento que parecía existir solo para él. Junto a él estaban los otros generales, Próxeno, Menón, Agias, Sócrates. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor, extendiéndose en todas direcciones, había miles de hoplitas griegos, ordenados según sus unidades étnicas, como si una falange entera se hubiera materializado de la nada en esta tierra desolada. Reconocí a mis compañeros atenienses, sus corazas bien mantenidas y los rostros inteligentes, ahora contraídos en expresiones de confusión y miedo. Más lejos vi a los espartanos, rígidos y disciplinados como siempre, pero en sus ojos había una sombra que nunca había notado antes, una incertidumbre que contradecía su legendaria impasibilidad. Más allá, los beocios con sus cascos cónicos adornados con plumas de grifo, los tesalios con sus escudos pintados con motivos geométricos de meandros y espirales, los arcadios con sus lanzas ligeramente más largas de lo normal, los cretenses con arcos compuestos en puño. 10.000 griegos alineados en aquella tierra muerta bajo un cielo que no era cielo. «Debemos cruzar», anunció Clearco, señalando el río con su lanza de fresno, la punta que brillaba con una luz opaca antinatural. «Y al otro lado está nuestra salvación». Miré en la dirección que indicaba. A lo lejos, más allá del río Negro, se alzaba una imponente fortificación. Sus muros, negros como obsidiana, parecían absorber la poca luz que filtraba del cielo plomizo en vez de reflejarla.
No había puertas visibles ni ventanas, solo torres aguzadas que se elevaban como lanzas tendidas hacia el cielo y almenas que recordaban dientes de un depredador primordial. «Esa fortaleza», murmuré, y un compañero ateniense a mi lado, Telefo, reconocí su perfil afilado y la barba rojiza, sacudió la cabeza con aire grave. «No me gusta», dijo, apretando más fuerte la lanza. «Hay algo equivocado en este lugar. Los dioses no nos son favorables aquí». Tenía razón, no lograba sentir la presencia de los dioses olímpicos. No Atenea con su sabiduría protectora, no Apolo con su luz purificadora, no Zeus con su justicia patriarcal. Aquí reinaban otras divinidades más antiguas, más oscuras. Los dioses cetónicos, las potencias subterráneas. Hades, quizá, o algo más primordial aún. Divinidades que existían antes de que los olímpicos conquistaran el cielo, entidades que vivían en los espacios oscuros entre las estrellas y en las profundidades de la tierra, donde ni siquiera la luz de Helio osaba penetrar. Sin embargo, seguimos las órdenes. ¿Qué elección teníamos? El ejército comenzó a moverse hacia el río, las filas ordenadas que avanzaban en la ceniza, escudos alzados, lanzas listas. El sonido de los pasos era extrañamente amortiguado, como si la ceniza misma devorara el ruido. El único sonido claro era la respiración colectiva de 10.000 hombres, una respiración que formaba una niebla pálida frente a nuestros rostros, a pesar de que no hacía suficiente frío para justificarlo. Pero cuanto más nos acercábamos a las aguas negras, más crecía la sensación de malestar dentro de mí. Era una náusea que no venía del estómago sino del alma misma, una repulsión que hablaba de peligros más antiguos que la humanidad. El primer grupo de hoplitas alcanzó la orilla. Eran espartanos, naturalmente, siempre los primeros en enfrentar el peligro, en avanzar hacia donde otros vacilaban. Los vi detenerse, dudar, una reacción sorprendente para guerreros conocidos por su impasibilidad, hombres que habían sido entrenados desde la infancia para no mostrar miedo frente a nada. Los vi intercambiar miradas, un comportamiento impensable para soldados acostumbrados a obedecer sin discutir. Luego, ante una orden seca de un Lochagos, un comandante de compañía, entraron en el río. El primer grito me heló la sangre en las venas. Un hoplita espartano, un veterano de barba gris que llevaba las cicatrices de las guerras persas en el rostro, estaba gritando de terror mientras las aguas negras se cerraban alrededor de sus piernas. No era el frío, comprendí inmediatamente. Era algo más. El agua se movía, se retorcía como si tuviera vida propia o como si estuviera habitada. «¡Adelante!», gritó de nuevo Clearco desde la orilla, pero su voz había cambiado, había una nota de incertidumbre que nunca le había oído en batalla. «No os detengáis. La salvación está más allá del río». Las filas avanzaron, impulsadas por la disciplina y el miedo a mostrar debilidad. El terror a la burla era más fuerte que el terror a lo desconocido, un rasgo profundamente griego, reflexioné, mientras me preparaba para entrar también en las aguas oscuras. Pronto nos tocó a los atenienses entrar en el río. Di un paso en el agua negra y un frío sobrenatural me envolvió, penetrando a través de las grebas, subiendo por las piernas como serpientes de hielo. Pero no era solo el frío lo que me hacía temblar. Sentí algo moverse alrededor de mis tobillos, agarrarse, tirar. Miré hacia abajo y vi rostros. Rostros en el agua, parcialmente formados, como máscaras de cera semifundidas,
ojos que me miraban fijamente desde profundidades insondables, bocas que se abrían en gritos silenciosos o quizá susurrando palabras en un idioma que no reconocí, pero que me llenó de terror ancestral. Un idioma que tal vez existía antes de que los titanes mismos caminaran sobre la tierra. «Son los muertos», dijo Telefo junto a mí, la voz estrangulada por el pánico, una mano que buscaba instintivamente el amuleto de Atenea que llevaba al cuello. «Los muertos del río. Los no sepultados». Tenía razón. Eran las almas de los no sepultados, de aquellos que habían muerto sin los ritos apropiados, de quienes habían sido olvidados, de quienes no habían recibido el óbolo para Caronte. Estaban destinados a vagar en el Aqueronte por la eternidad, sin alcanzar jamás los campos elíseos o siquiera las llanuras de Asfódelo donde los muertos comunes transcurrían su existencia post-mortem. Pero había más, algunos rostros los reconocí, eran los persas que habíamos matado en Cunaxa, eran los soldados de Ciro caídos a nuestro lado. Eran los civiles masacrados durante nuestra marcha a través de la tierra del rey, las aldeas arrasadas, las mujeres, los niños. «Traidor», me susurró un rostro que se formó cerca de mi rodilla, agua negra que tomaba la apariencia de un joven persa que recordaba haber atravesado con mi lanza durante la batalla de Cunaxa. Recordaba sus ojos, el modo en que me habían mirado mientras la vida los abandonaba, la sangre que brotaba de su boca manchándole la cuidada barba. «Has servido contra el rey legítimo. Has desafiado el orden cósmico, ahora pagarás». Avancé de todos modos, empujado por la corriente humana detrás de mí. El ejército se había transformado en una masa confusa. La disciplina se estaba desmoronando. Oí gritos en dialectos diferentes, el dórico áspero de los espartanos, el eólico cantado de los beocios, el jónico refinado de los atenienses. El dórico arcaico de los cretenses vi hombres que conocía por su coraje en 100 batallas temblar y llorar mientras las manos de los muertos se agarraban a sus piernas, intentando arrastrarlos hacia el fondo fangoso del río. Los espartanos, siempre tan compuestos, ahora gritaban como niños aterrorizados. Los beocios rezaban en voz alta, invocando divinidades que parecían sordas a sus súplicas. Los tesalios, suspicaces por naturaleza, se acusaban unos a otros de habernos conducido a una trampa. Los arcadios, acostumbrados a sus montañas soleadas, parecían completamente desorientados en este ambiente infernal de agua y niebla. Los cretenses, famosos arqueros, intentaban en vano alcanzar las sombras en el agua, pero sus flechas pasaban a través de los rostros líquidos sin efecto, como si estuvieran tratando de atravesar el humo. «Los dioses nos han abandonado», gritó alguien, y la frase fue repetida a lo largo de toda la línea, una ola de desesperación que se difundía más rápido que cualquier contagio. «Estamos perdidos». Sin embargo, continuamos avanzando. La fortaleza negra parecía más cercana ahora, pero de alguna manera inalcanzable, como si cada paso que dábamos hacia ella añadiera 2 a la distancia. Un espejismo infernal, una promesa de salvación que se alejaba mientras la perseguíamos. Entonces ocurrió algo aún más terrible. El cielo, ya sombrío, se arrugó como un velo de tela recorrido por un escalofrío. Se abrió, revelando por un instante algo más allá, no el azul del cielo diurno o el negro de la noche estrellada, sino un vacío abismal, un no color que hería el ojo y la mente.
Del cielo rasgado comenzaron a caer flechas de fuego verde, que golpearon el agua creando géiseres de vapor sulfúreo que quemaba la piel como ácido. Las figuras en el agua emergieron completamente, asumiendo formas sólidas. Guerreros de aspecto vagamente persa, pero con algo profundamente erróneo en sus proporciones, en sus movimientos innaturalmente fluidos, en sus ojos que parecían pozos de oscuridad infinita. Usaban armaduras de escamas que parecían hechas de un metal desconocido, negro como la noche pero reflectante como un espejo distorsionado. «No podemos combatirlos», gritó Quirísofo, el comandante espartano, su voz por primera vez quebrada por el terror, un terror que parecía fuera de lugar en el pecho de un guerrero que había enfrentado la muerte 100 veces. «Son sombras, son muertos, no pueden ser heridos». Tenía razón. Nuestras armas, las lanzas de fresno con puntas de bronce que habían derrotado al imperio persa. Las espadas que habían trazado las fronteras de 100 ciudades-estado pasaban a través de sus cuerpos como a través del humo, mientras que las suyas, esas extrañas hojas curvas que parecían hechas de humo solidificado, mordían nuestra carne, no dejando heridas visibles, pero drenando algo de nosotros en cada golpe. La fuerza vital, quizá, el alma misma. La batalla se transformó en una masacre. Los griegos, los mejores soldados del mundo conocido, eran abatidos como espigas de trigo por una guadaña invisible. Nuestra formación, la falange que había dominado 100 campos de batalla desde el Ática hasta Ionia, desde Egipto hasta Tracia, se disolvió en el caos y la desesperación. Luché desesperadamente, mi lanza que hendía el aire ineficaz contra enemigos que no podían ser traspasados. Me libré del escudo, ya más un peso que una protección, y empuñé la espada corta que llevaba al cinto, intentando golpes más rápidos, más precisos. Nada, el metal silbaba en el aire con un sonido equivocado, no el nítido silbido de una hoja que corta el aire, sino un lamento distorsionado, como si la espada misma sufriera por su impotencia. Luego un golpe me alcanzó en el hombro. No sentí el familiar dolor punzante de una herida de guerra, sino algo mucho peor, un frío que penetraba hasta el hueso, más allá del hueso, hasta el alma misma. Sentí una parte de mí siendo succionada, como si el arma hubiera bebido directamente de mi pechiche. La sensación era la de un viento glacial que soplaba a través del vacío dejado por lo que me había sido arrebatado. No era dolor físico, era algo peor, como si partes de mi memoria, de mi identidad misma estuvieran siendo borradas. Por un terrible momento no recordé el nombre de mi padre, luego el rostro de mi madre se desvaneció de mi mente. El recuerdo de mi primera batalla fue en Delio, o tal vez en Potidea, se disipó como humo dispersado por el viento. Las armas espectrales chirriaban con sonidos que recordaban voces humanas en agonía, y cada golpe que asestaban parecía acompañado por un fugaz coro de susurros, lamentos y maldiciones en lenguas antiguas y olvidadas. Caí de rodillas en el agua negra, las manos de los muertos que se aferraban con más fuerza, intentando arrastrarme hacia abajo, hacia una muerte que no era el fin sino el inicio de una eternidad de tormento. Sus dedos exangües dejaban rastros de hielo en mi piel, un frío que no pertenecía al mundo de los vivos, que penetraba más allá de la carne y congelaba el alma misma. Zeus, grité, la voz quebrada por la desesperación, Apolo, Atenea. Si alguna vez os fuimos queridos, ayudadnos ahora.
Pero los dioses olímpicos estaban lejos, sordos a nuestras plegarias. O quizás eran ellos mismos quienes nos estaban castigando por nuestra ibris, por haber osado desafiar el orden natural de las cosas, por haber servido a un príncipe persa contra su hermano. El rey legítimo, aquel que encarnaba el orden cósmico en la tierra de los dos ríos. A través de la confusión de la batalla, busqué a nuestros generales con la mirada. Clearco, con su imponente figura, ahora parecía empequeñecido, sobrepasado por el horror de una batalla que no podía ganar con disciplina o fuerza bruta. Próxeno, siempre en busca de signos divinos, alzaba los ojos al cielo plomizo, pero encontraba solo indiferencia cósmica, un vacío que reflejaba el vacío en que nos estábamos convirtiendo. Menón, el tesalio de aire ambiguo, parecía casi cómodo en este infierno, como si de algún modo lo hubiera previsto o quizá incluso deseado. Su rostro, iluminado por un resplandor verdoso proveniente del río, mostraba no miedo sino una suerte de sombría satisfacción. Mientras intentaba levantarme, apoyándome con la espada clavada en el fondo limoso, vi algo cambiar en la batalla. Las sombras parecían retirarse, no por ser derrotadas, sino como obedeciendo a un comando silencioso. El agua del río comenzó a calmarse, los rostros de los muertos a disolverse, dejando tras de sí solo una opaca superficie negra, inmóvil como vidrio fundido. «¡Se retiran!», gritó alguien, y la frase fue repetida a lo largo de toda la línea. Una ola de esperanza que se difundía entre los griegos, mientras espartanos y atenienses se reagrupaban. Pero no era una retirada, era una tregua o quizás un engaño más sutil, porque ahora en las orillas opuestas del río apareció una figura solitaria. Estaba envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz circundante, creando un vacío en el aire mismo. El rostro permanecía oculto en la sombra de una capucha profunda, pero podía sentir su mirada sobre nosotros, fría y eterna como las estrellas. Levantó una mano, un gesto lento y deliberado, y los muros de la fortaleza negra se abrieron. No había puertas visibles antes, y sin embargo ahora una apertura se manifestó, como si la piedra misma se hubiera disuelto o nunca hubiera sido sólida. Del interior emanaba una luz dorada, cálida y tentadora, en marcado contraste con la sombría desolación que nos rodeaba. «Venid», dijo la figura, con una voz que no era una voz sino un pensamiento que se formó directamente en mi mente, un susurro que parecía llegar de todas direcciones y de ninguna. «Venid y encontrad refugio, vuestra batalla ha terminado, la paz os espera». Las palabras conllevaban una promesa de alivio, de fin del sufrimiento. Sentí su poder seductor, el deseo de creer, de abandonarme a la esperanza que ofrecían. Pero algo dentro de mí, quizá esa chispa de desconfianza ateniense, ese escepticismo que Sócrates había elevado a virtud filosófica, me contuvo. Nuestros generales se miraron unos a otros indecisos. Vi en sus ojos el mismo conflicto que me atormentaba, agotamiento y esperanza por un lado, sospecha y terror por el otro. Luego Clearco, siempre el primero en actuar, el más decidido en momentos de crisis, dio un paso adelante. «Los persas nos traicionarían», dijo, «pero quizá aquí las reglas son diferentes». «No veo otro camino». Avanzó hacia la figura y la fortaleza, arrastrándose en el agua que ahora parecía obstaculizar su movimiento con una resistencia viscosa.
Los otros generales los siguieron tras un momento de vacilación, primero Menón, demasiado ansioso, luego Agias y Sócrates, y finalmente Próxeno, que se volteó una última vez hacia las tropas. «Seguiremos este camino», anunció la voz que intentaba recuperar la seguridad del comandante. «Mantened los escudos altos y las lanzas listas, y rezad a los dioses, aunque parezcan habernos abandonado». «No», grité, la voz que se quebraba en la garganta reseca por el terror. «Es una trampa, ¿no lo veis? Es todo lo que han querido desde el principio». Pero mi voz se perdió en el ruido del agua y en los gritos de los heridos, en el clamor confuso del ejército en desorden que ya comenzaba a moverse hacia la promesa de salvación. «No confiéis, no crucéis», continué gritando, pero era como gritar en un sueño, nadie parecía oírme, o si me oían, elegían ignorar mis palabras. Los generales, seguidos por los soldados supervivientes, avanzaron hacia la fortaleza abierta, como hipnotizados por la promesa de seguridad de un refugio de este infierno acuático. Los vi cruzar el umbral uno tras otro, engullidos por la luz dorada que, a medida que se acercaban, parecía perder calor y asumir una cualidad álgida, metálica como el resplandor de una hoja desenvainada. Solo yo quedé atrás, paralizado por un terror que iba más allá del miedo físico, un terror que hundía sus raíces en la certeza de que la fortaleza no era salvación sino condenación. Hice por moverme, por seguirlos y detenerlos, pero mi cuerpo se negó a obedecer. El agua alrededor de mis piernas pareció solidificarse, manteniéndome anclado en el sitio. «La traición ya ha ocurrido», me susurró la voz de la figura encapuchada, ahora de repente a mi lado, aunque un instante antes hubiera estado en la orilla opuesta. Su aliento tenía el olor antiguo de la tumba y de especias que no reconocí. «No puedes salvarlos, no puedes salvarte». «¿Quién eres?», pregunté, la voz poco más que un suspiro. La capucha se levantó ligeramente, permitiéndome vislumbrar el rostro debajo. Sentí la sangre helárseme en las venas. No era un rostro humano ni divino. Era algo más antiguo, un rostro que parecía formado por segmentos de otros rostros, como un mosaico viviente compuesto por las facciones de 1000 muertos. Reconocí características persas, trazos de nobles aqueménidas, pero también rasgos griegos, egipcios, escitas, babilónicos. Era el rostro colectivo de todos aquellos que habían muerto por nuestras guerras, por nuestra ibris. «Yo soy lo que habéis creado», respondió la entidad. «Yo soy el fruto de vuestras traiciones, de vuestras ambiciones, de los juramentos quebrantados. Soy la cosecha que crece de la sangre derramada». Me volteé para enfrentarla, para replicar, para negar, pero no había nadie. Solo el eco de aquellas palabras que resonaron en mi mente mientras la corriente del río, repentinamente vuelto impetuoso, me arrastraba hacia atrás, hacia la orilla de la que habíamos partido, lejos de mis compañeros que marchaban ignorantes hacia la trampa. Lo último que vi, antes de que la oscuridad me envolviera por completo, fue la puerta de la fortaleza cerrándose tras el último soldado griego con un golpe que pareció sacudir los fundamentos mismos de aquel mundo espectral. Una luz verdosa brilló por un instante desde las troneras de la fortaleza, acompañada por un coro de gritos que me llegaron amortiguados por la distancia. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi corazón cada vez más lento, mientras las aguas negras me arrastraban hacia el olvido. Capítulo 3.
Un grito desgarró la noche, despertándome sobresaltado. Me sobresalté en el jergón, el corazón que martilleaba en mi pecho como un herrero enloquecido, el cuerpo húmedo de sudor frío que se mezclaba con el rocío del alba filtrado a través del tejido de la tienda. Por un momento no entendí dónde estaba, el horror del sueño aún tan vívido que confundía la realidad con la pesadilla. Entonces lo reconocí. Estaba en mi tienda, en el campamento a orillas del Tigris. El grito no formaba parte de mi sueño. Era real y continuaba, uniéndose pronto a otros, en un coro creciente de pánico y confusión que se difundía desde el extremo oriental del campamento como una ola de marea. «¿Qué sucede?», pregunté, agarrando por un brazo a un hoplita arcadio que pasaba a mi lado corriendo, los ojos desorbitados y el rostro pálido como un cadáver. Me miró con ojos desencajados, casi sin reconocerme. «¡Traición!», exclamó, la voz quebrada por el terror. «¡Los generales! Tisafernes los ha invitado a un banquete en su tienda y los ha hecho prisioneros. Los han encadenado como esclavos y se los están llevando hacia la capital». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, haciéndome casi doblar en dos el sueño. El río Negro, la batalla perdida, la fortaleza engañosa, era todo un presagio. Los dioses me habían enviado una advertencia a través de Morfeo, y yo no la había comprendido a tiempo, no había sabido interpretar las señales, leer el mensaje escondido en las imágenes oníricas. «¿Estás seguro?», pregunté, apretando más fuerte su brazo, mis dedos que dejaban marcas blancas en su piel bronceada. «Todos los generales. Dime la verdad». «Todos», confirmó el arcadio, liberándose de mi agarre con un tirón para continuar su carrera desesperada hacia su unidad. «Clearco, Próxeno, Menón, Agias, todos ellos. Ninguno ha vuelto del encuentro con Tisafernes. Dicen que los han decapitado o quizá los están llevando ante el rey encadenados. Estamos perdidos, ateniense. Sin comandantes, en tierra extranjera, rodeados». Permanecí inmóvil mientras la realidad se superponía al sueño en un terrorífico paralelo, como si las moiras mismas hubieran tejido un tapiz en el que sueño y vigilia eran hilos indistinguibles de un mismo diseño. La batalla perdida contra las sombras en el río Negro era el presagio de la pérdida de nuestros jefes. La impotencia de los generales en el sueño reflejaba su vulnerabilidad ante el engaño. La figura encapuchada, la fortaleza engañosa, todo apuntaba a esta traición. «La traición ya ha ocurrido», murmuré, repitiendo las palabras de la figura espectral, un escalofrío que me recorría la espina dorsal a pesar del calor que comenzaba a elevarse del terreno con los primeros rayos del sol. A mi alrededor el caos aumentaba. Vi las reacciones de los diferentes grupos étnicos, exactamente como en el sueño. Los espartanos intentaban mantener la disciplina, formando en posiciones defensivas alrededor de sus tiendas, pero sin Clearco parecían desorientados, como un cuerpo sin cabeza. Los beocios, siempre más inclinados a la religiosidad, se reunían en círculos de oración alrededor de pequeños altares improvisados, implorando a dioses que parecían habernos abandonado. Los tesalios, desconfiados por naturaleza, ya se acusaban unos a otros, sospechando traidores en sus filas, manos que corrían a las empuñaduras de las espadas, rostros contraídos por la rabia y el miedo. Los arcadios gritaban y se lamentaban abiertamente, su habitual compostura barrida por el pánico, algunos ya recogiendo sus pertenencias,
como preparándose para una huida desordenada. «Debemos reunirnos». Una voz fuerte se alzó sobre el caos, clara y autoritaria. Me volví y vi a Jenofonte, el joven ateniense que hasta ahora había sido poco más que un observador, un seguidor de Próxeno sin mando oficial, más filósofo que soldado. Sin embargo, ahora estaba de pie sobre un carro, su figura recortada contra el cielo que se iluminaba cada vez más. No llevaba todavía la armadura completa, solo un quitón blanco que brillaba en los primeros rayos del sol y un sifos al cinto, pero su postura emanaba una autoridad natural que atraía las miradas. «Soldados de Grecia, reuníos, no todo está perdido, somos todavía los 10.000». Junto a él vi a Quirísofo, el espartano que ahora, en ausencia de Clearco, representaba naturalmente el contingente lacedemonio. Su unión, el ateniense y el espartano, en este momento de crisis, era algo que nunca habría previsto. Una alianza improbable nacida de la necesidad desesperada. Sus ciudades-estado se habían masacrado una a la otra en la reciente guerra del Peloponeso, y ahora sus representantes estaban lado a lado, unidos contra una amenaza común. Casi inconscientemente me moví hacia ellos, como atraído por una fuerza invisible. Era como si una parte de mis sueños se estuviera realizando de forma diferente, quizá mejor. Otros siguieron mi ejemplo, cada vez más soldados que se reunían alrededor del carro, buscando desesperadamente una guía, una esperanza, una señal de que no todo estaba perdido. Jenofonte habló, su voz firme y resuelta, las palabras que fluían con la elocuencia que sólo los atenienses educados en la escuela de los sofistas sabían dominar. Describió nuestra situación sin ambajes. Nuestros generales probablemente muertos o prisioneros, nosotros atrapados en el corazón del imperio persa, rodeados de enemigos a miles de estadios de caza. Pero luego, como un hábil orador formado en las escuelas de Atenas, transformó la desesperación en determinación. «¡Griegos!», tronó, el rostro iluminado no solo por el sol naciente, sino por un fuego interior. «Hemos combatido en Cunaxa y hemos vencido. Las falanges persas se han quebrado contra nuestro valor como olas contra el acantilado. Nos han atacado 10 contra 1 y aún estamos aquí. Debemos recordar quiénes somos, espartanos que detuvieron al ejército entero de Jerjes en las Termópilas, atenienses que destruyeron la flota persa en Salamina, beocios que triunfaron en Platea. No somos prisioneros, no somos fugitivos, somos un ejército, y mientras permanezcamos unidos podemos superar cualquier obstáculo». Quirísofo habló después de él, con la brevedad característica de los espartanos, palabras simples pero cargadas de siglos de tradición militar. «Los espartanos no temen a la muerte», dijo, «pero tampoco somos necios que la buscan sin motivo. Tenemos un camino que recorrer y lo recorreremos juntos. Debemos nombrar nuevos comandantes, reorganizar el ejército, iniciar la retirada siguiendo el Tigris hacia el norte, hacia las montañas donde viven pueblos menos hostiles a los griegos, hacia el mar, hacia casa». Mientras los escuchaba, no pude evitar pensar en mi sueño. Casualmente, los 2 hombres estaban ausentes en mi pesadilla del Río Negro. No estaban entre los generales que guiaban el desastroso cruce, que caían en la trampa de la fortaleza. Tal vez era una señal. Quizá los dioses, aun castigándonos por nuestra ibris con la pérdida de nuestros jefes originales, nos ofrecían también una vía de redención,
una segunda oportunidad a través de estos nuevos líderes que habían permanecido en la sombra hasta este momento crucial. No era el único en pensarlo. Vi la esperanza renacer en los rostros que me rodeaban, un renovado sentido de posibilidad que se difundía como una llama en un bosque seco. La asamblea continuó con discusiones animadas sobre estrategias y peligros, propuestas y objeciones, pero el aire de desesperada resignación comenzó a disolverse, sustituido por una determinación cauta pero real. Estaba ocurriendo algo importante. Un ejército de mercenarios dispares se estaba transformando en algo más cohesionado, más determinado. Estaba naciendo una identidad común que trascendía las rivalidades entre ciudades-estado. Al final se alcanzó un acuerdo. El ejército sería reorganizado bajo nuevos líderes, con Jenofonte y Quirísofo al mando supremo, flanqueados por un consejo de capitanes representantes de las diversas unidades étnicas. Cada unidad elegiría sus propios lochagoi, capitanes responsables de 100 hombres. La marcha hacia el norte comenzaría al alba siguiente, después de haber quemado los carros y el equipamiento no esencial para acelerar el paso. Mientras la asamblea se disolvía y los soldados volvían a sus cuarteles para prepararse, me encontré cara a cara con Jenofonte. No sabía si me había notado previamente entre la multitud, pero ahora sus ojos inteligentes y penetrantes me estudiaban con interés. «¿Eres Licon, verdad?», preguntó. «¿Servías bajo Próxeno?» «Sí, estratego», respondí, sorprendido de que conociera mi nombre. No era ni un oficial ni un soldado particularmente distinguido, solo uno de tantos veteranos atenienses que habían seguido a Próxeno en esta expedición maldita. «He oído que estabas de guardia anoche en el extremo occidental del campamento». Su voz era calma pero intensa, la mirada aguda. «¿Viste algo sospechoso? Cualquier cosa que hubiera podido advertirnos de esta traición». Dudé cómo podía explicar mi sueño, el presagio que no había comprendido hasta que fue demasiado tarde. Me habría tomado por loco, o peor, por un cobarde que intentaba justificar su propia inacción con supersticiones y fantasías. Pero algo en su mirada me animó a la sinceridad. Jenofonte no era solo un soldado, sino también un filósofo, un seguidor de Sócrates, un hombre acostumbrado a contemplar las profundidades del alma humana, a considerar los misterios que se extienden más allá del mundo visible. «Tuve un sueño», confesé, la voz baja pero firme, «un sueño terrible». Un río negro, los muertos que nos arrastraban al agua, nuestros generales que nos guiaban a una trampa, una fortaleza que prometía salvación pero ofrecía solo muerte. Esperaba incredulidad, quizás incluso burla. En cambio, Jenofonte asintió pensativo, como si mis palabras confirmaran algo que ya sospechaba. «Los sueños son mensajes de los dioses», dijo, posando una mano sobre mi hombro. Desgraciadamente, comprendemos a menudo su significado demasiado tarde. También Sócrates hablaba de la importancia de los sueños. Era su daimonion quien lo guiaba, esa voz interior que lo advertía cuando estaba a punto de tomar una decisión equivocada. «¿Crees que los dioses nos están castigando?», pregunté, la pregunta que me atormentaba desde que habíamos iniciado esta expedición. «Por haber servido a un bárbaro contra el rey legítimo, por habernos vendido como mercenarios a quien ofrecía más oro. Por nuestra ibris». «Quizás», admitió, mirando hacia el río que fluía plácido bajo los primeros rayos del sol,
tan diferente del río Negro de mi sueño y sin embargo, de algún modo, inquietantemente similar en su impasibilidad. Los persas tienen un concepto que llaman Arta, el orden cósmico, muy similar a nuestra idea de dique, de justicia divina. Tal vez hemos perturbado este orden sirviendo al usurpador contra el rey legítimo. Pero si es así, los dioses nos están también ofreciendo una posibilidad de expiación. De otro modo, ¿por qué enviarte una advertencia? ¿Por qué perdonarnos? No, Lycon, creo que los dioses tienen un designio para nosotros, y parte de ese designio es nuestra larga marcha hacia casa. Sus palabras parecieron encender una chispa dentro de mí, un destello de esperanza donde antes solo había desesperación. Era un hombre capaz de encontrar significado incluso en el abismo, de ver un sendero incluso en la más densa oscuridad. Estaré a tu lado, estratego, prometí, llevando el puño al pecho en un saludo militar que no tributaba con sinceridad desde hacía mucho tiempo. Donde tú guíes, yo seguiré. Jenofonte sonrió, una sonrisa cansada pero auténtica, que iluminó sus facciones aristocráticas dándole un aspecto más joven, más vulnerable. Necesitaremos a cada hombre, Lycon, el camino será largo y difícil, pero cada paso nos llevará más cerca de casa. Me despedí de él y volví a mi tienda para prepararme para la partida. Mientras recogía mis cosas esenciales, la armadura, las armas, un par de sandalias de repuesto, un manto pesado para las noches frías, un pequeño icono de Atenea que me había acompañado en cada batalla y me deshacía de lo superfluo. No pude evitar pensar de nuevo en el río negro de mi sueño, en las sombras y los muertos, en la fortaleza engañosa que prometía salvación pero ocultaba solo condenación. El castigo divino había llegado con la pérdida de nuestros generales, pero quizá no era el fin. Quizá era el inicio de una nueva prueba, de un camino hacia la expiación. Los caminos de los dioses son inescrutables, decían los sacerdotes de Delfos. Pero tal vez esta traición, este aparente desastre, era en realidad una oportunidad de redención. Salí de la tienda y miré hacia el Tigris, que fluía impasible, ignorante de los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. No era negro como en mi sueño, sino que centelleaba de oro y naranja bajo la luz del atardecer, sus aguas que reflejaban el cielo inflamado en un espejismo de llamas líquidas. Un símbolo de vida, no de muerte, de esperanza, no de desesperación. «Ha comenzado», murmuré, mientras el ejército se preparaba para la marcha, miles de hombres que ajustaban armaduras, afilaban espadas, llenaban odres de agua para el largo viaje que nos esperaba. La catabasis, el largo descenso, el viaje hacia casa a través de tierras hostiles y peligros impensables. Pero no estábamos solos, los dioses nos observaban. Y quizá, solo quizá, nos guiarían hacia la salvación, si hubiéramos sabido escuchar sus señales y encontrar la fuerza para expiar nuestra culpa. Con este pensamiento, regresé junto a mis compañeros atenienses, listo para tomar mi lugar en la formación, para iniciar la larga marcha hacia lo desconocido que nos aguardaba. El sol se estaba alzando, tiñendo de rojo la llanura mesopotámica como un presagio de sangre. Pero en el horizonte, hacia el norte, donde nos esperaban las montañas y más allá el mar y Grecia, las últimas estrellas se vislumbraban aún, faros lejanos que indicaban la ruta hacia casa. Habéis escuchado El río Negro, una narración pseudobiblia. Esperamos que este viaje os haya gustado.
Recordad poner un like al video y suscribiros al canal para un nuevo audiolibro cada viernes a las 21 y explorar nuestras listas de reproducción para otros géneros. Gracias por la escucha. Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son fruto de la imaginación del autor o usados de manera ficticia. Cualquier referencia a personas, eventos o lugares reales, existentes o que hayan existido, es puramente casual.